O sea, somos el asistente inteligente de inteligencia artificial más grande del mundo dentro de WhatsApp. ¿Quién le gusta escuchar audios de WhatsApp? Todo el mundo odiamos escuchar audios de WhatsApp, pero nos gusta mandarlos porque es cómodo. Entonces, Lucía, una de las cosas que hace es te evita tener que escucharlo porque no te apetezca o porque estás en una reunión y no puedes escucharlo, ¿no? Entonces, simplemente se lo reenvías a Lucía y ya te lo transcribe. Y además, si el audio es muy largo, porque también todos tenemos amigos que te envían mini podcasts, ¿no? Pues le puedes pedir a Lucía no solo que te lo transcriba, sino también que te lo resuma. Pero estábamos otro día en el Dev Day de OpenAI. Denominaron al Dev Day la boda roja de startups. Hubo literalmente gente que cerró su startup funded por este fondo ese día según terminó el evento. Lanzamos en Brasil el 17 de julio. Los primer millón de Brasil lo conseguimos en 4 días o 5 días, no sé si llegamos. O sea, Eso gana ChatGPT. En 5 días conseguisteis... El primer millón de registros en Brasil. Somos los más grandes a nivel mundial. Todos esos competidores que nos copiaron al principio han desaparecido y hemos entrado en la liga de competir con los mayores y con los grandes. Si estás escuchando este podcast, seguramente utilizas los servicios de muchos de nuestros clientes para comprar, vender, viajar, ligar, ponerte guapo, ponerte guapa, ganar dinero o comunicarte con la gente que te importa. En Metrixon somos abogados de startups, pero hacemos muchas más cosas. Colaboramos con SeedRocket desde su creación y ahora nos unimos a su podcast porque tenemos muchas cosas que contarte para llevar tu empresa más lejos, tan lejos como todos nuestros clientes. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, entra ahora en metrixon.com y dinos lo que necesitas. Juntos llegamos más lejos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de SeedRocket y For Founders. Hoy con unos invitados especiales que nos explicarán mucho sobre historias de inteligencia artificial, historias de tickets, historias de eventos, historias de real estate, espero sea un poco de todo, pero también nos explicarán sus andanzas, cómo hacer un fundraising internacional con fondos de primer nivel. Sí, hoy estamos con Álvaro y con Javi Andrés. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muy bien. Y Raúl, ¿tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, pues nada, bueno, antes de nada os quería explicar un tema que tenemos, ¿vale? En For Founders hacemos las Open, ¿cómo le llaman esto? Open Office Hours. O sea, básicamente lo que nos hemos dado cuenta en SeedRocket es que, y con el podcast, es que hay mucha gente que tiene negocios y que son negocios, la verdad, que saludables, que funcionan y que han sido a lo mejor huérfanos del mundo del Venture Capital, que a veces tienen dudas, lo hacemos en SeedRocket para proyectos en fases muy iniciales, pero que tienen dudas, que no saben cómo funciona el mundo del VC, que a lo mejor les gustaría volver a entrar a la rueda de inversores, pero tienen consultas, entonces hemos decidido como abrir unas horas a la semana para pues, poder atender a proyectos que están en fases posteriores, que no están buscando financiación, pero tienen inquietudes y que pues Marek Fodor y yo y otra gente pues podamos echarles un cable y por lo menos asistirles, ¿vale? En la página web de For Founders tendréis el link y luego pues ahí tendréis también en las notas del podcast veréis ahí el link directamente a la URL para poder saber qué día es y cuándo es. Pero bueno, vamos al tema chulo. Oye, yo quería empezar un poquito por Javi, porque Javi es no sé decir del histórico, pero sí aquí el que has hecho cosas, has creado una compañía, creaste Tiquetea, año 2010. Eso es. La vendiste el año 2018. Exacto. ¿Qué era Tiquetea? Pues Tiquetea era un marketplace de venta de entradas. Básicamente ayudábamos a los organizadores de eventos que querían organizar su evento, promocionarlo y venderlo, pues de una manera muy sencilla, en 5 minutos ellos eran capaces de publicar su entrada, o sea, publicar su evento y vender sus entradas online. Algo que hoy pues parece muy básico, pero pues en aquel momento, en el año 2010, fuimos los primeros en digitalizar la entrada y que pudieras vender entradas básicamente enviando emails con PDFs, con un código QR, que en aquel momento también la gente no entendía muy bien lo que era. Y bueno, pues digitalizamos todo ese proceso muy centrado en el evento pequeño, mediano, ¿no? Estaban los Ticketmaster para los conciertos de Madonna y compañía, y nosotros desde el principio nos centramos mucho en el evento pequeño y mediano, y bueno, pues eso es como surgió en el año 2010 y como siguió evolucionando hasta, como bien has dicho, hasta el año 2018 que terminamos vendiéndoselo a Eventbrite. Oye, ¿y fue un buen deal? O sea, ¿vendisteis la empresa de forma exitosa? Sí, sin duda. Yo creo que han pasado ya 5 años y creo que no pasa un día todavía del cual en algún momento del día diga, joder, qué combinación de suerte, obviamente, y de buena decisión también, y de buena el poder haber efectivamente vendido en 2018, porque nosotros vendíamos entradas de eventos en vivo. Yo estuve con ellos, vendimos en el 18, me quedé con ellos luego ya como responsable para el sur de Europa hasta 2020, y prácticamente yo creo que fueron pocos meses después de salir yo, pues justamente vino el COVID, que si el COVID afectó a una industria, pues obviamente una de las industrias más afectadas fue la industria de los espectáculos en vivo, que básicamente se tiró 2 años
en 2 años en balde, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que a nivel de timings fue el momento ideal para poder vender, Tú ¿no? sí que la frase de que había de que gente que... ¿Cómo era? Nadie se arrepiente. Nadie se arrepiente de haber vendido. Esa frase está muy presente, nadie se arrepiente de haber vendido. La tienes en la pared de casa, ¿no? Y la tengo en la pared de casa, sí, sin duda. También es cierto que durante estos, al final yo estuve 8 años, desde el momento que lo lancé hasta el momento que se vendió, haciendo caso al famoso post de Arrola, que oye, que esto no va de una cosita de un año, que la media, y de hecho él decía que la media era 8 años, que es justamente lo que tenemos en España, que es justamente lo que tardamos nosotros. Pero es verdad que se vendían 8 años, pero tuvimos intentos o sea, tuvimos acercamientos. Pues yo creo que a partir del año 4 o 5 estuvimos en conversaciones con posibles compradores que al final no se materializaban, y sabes lo que quema un proceso de posible venta para que al final no se termine materializando, hasta que finalmente el 18... ¿Qué es lo que sí más se te vio, quema, ¿no? tío, en un proceso que no se materializa? O sea, ¿mentalmente ves el dinero o no? Te dicen, te preparan, que obviamente que no lo hagas y que no te pongas a calcular cuánto dinero, que no te pongas a mirar cosas de, pues si vendo me compraría esta casa o haría no sé qué, ¿no? Pero yo creo que es humano hacerlo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y es una situación de mucha tensión porque normalmente a ti te toca interactuar con abogados o con gente del otro lado que su trabajo es comprar y vender empresas, y que se caiga el deal, a ellos les da igual porque es uno más, ¿no? Pero para ti te cambia la vida. Ya. Entonces estás en una situación muy desigual a nivel de cómo de comprometido estás en que el deal salga, ¿no? Porque para ti te va la vida y obviamente es mucha tensión. Y yo me acuerdo, en el caso de la venta, me acuerdo perfectamente una noche, una conversación, 2 de la mañana, con abogados de Nueva York, abogados de San Francisco, yo negociando términos muy técnicos además a nivel de pacto de socios, de abogados y de tal. Y joder, decir, coño, es que me estoy jugando aquí, pues eso, la diferencia entre bueno, pues que salga bien y poner de alguna manera como un sello de, oye, lo que has hecho durante estos 8 años de tu vida, todos los sacrificios que has hecho han merecido la pena, o que se vaya al carajo. Y al final, los que hemos pasado por ahí sabemos que no somos que el que salga bien o salga mal muchas veces depende de un canto de la moneda y de la suerte, y no eres ni más tonto ni más listo porque vendas o no vendas, simplemente, oye, pues que estabas en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, y tomaste un poquito más decisiones correctas que incorrectas, ¿no? Pero esa tensión se vive mal, obviamente, ¿no? Y además la familia lo vive mal, porque claro, en mi caso mi mujer, ella también obviamente era muy consciente de cómo era la situación, ¿no? Y durante todos los días, en mi caso, y yo creo que la mayoría de la gente con la que he hablado que ha vendido, es como una montaña rusa, pero a la N, ¿no? Porque hay momentos donde el deal se va a caer. Además, esto te lo dicen y te dicen, oye, prepárate psicológicamente porque cuando queden X días para vender, se va a ir toda la mierda, ¿no? ¿Quién te lo dice? Pues una de círculo. las cosas que yo hice, sí, al final fue intentar hablar con gente que había pasado previamente por ese proceso. Yo no sé si hablé, yo que contigo hablé en el post, después de la venta. Sí, que un ya día hace me acuerdo que después. fuimos a Barcelona y desayunamos un día porque hablé contigo de, oye, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué pasa con el postventa? ¿No? Pero en el paso previo sí que tuve la suerte de poder hablar con gente que había vivido un poco por ese proceso. Bueno, pues para, oye, ¿cómo me preparo frente a un proceso de venta? ¿No? Y me acuerdo de una persona que me decía, oye, pues asume que X días antes de que el deal tal se va a caer, ¿no? Y en nuestro caso pasó, o sea, literal, además puedo contarlo porque ya ha pasado mucho tiempo, y además para que veáis el peligro de los abogados a veces. En nuestro caso pasó, yo creo que era como estábamos a 2 días de firmar, perdón, a 2 días, no, 2 semanas, una semana de firmar. Bueno, hubo como un término, primero firmamos el signing y luego se separó el closing, había como un mes de diferencia. Básicamente, para la audiencia, el signing es donde tú aceptas que vas a vender con una serie de condiciones, pero que esas condiciones están sujetas a un closing que tienes que hacer en ese tiempo entre el signing y el closing, en X semanas, pues tienes que hacer una serie de cosas, ¿vale? Entonces nosotros teníamos que pedir desde la autorización al famoso Neotec, CDT y todas estas cosas que tienes que por contrato pedir la autorización, a otra serie de cosas, ¿no? Entonces, Pero perdona, eso es como muy... Ya si has firmado sí. Y el closing, aquello es como, vamos, que eso casi El lo has abogado, vendido. claro, el abogado te decía, mira, el 99% ya está, ya has Sí, sí, vendido. sí, Pero sí, no sí. es al 100, es al 99, ¿no? La única diferencia es que no tiene la pasta en el banco. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, y tienes que hacer una serie de cosas, yo qué sé. Puede Sí, haber sí, de repente sí, una sí. guerra o una Sí, historia, sí, o sea, sí, puede sí, pasar sí. con una pandemia, ¿no? Pueden Sí, sí, pasar sí, cosas sí. que de repente, pues eso, no llegues a hacer el closing, ¿no? Pero bueno, antes de eso, nosotros teníamos a Julia Hartz, que era la CEO de Eventbrite, tenía que básicamente pedir el visto bueno en el consejo para la adquisición, ¿no? Y yo creo que era 1 o 2 días antes de presentar en el consejo, de repente me llama el abogado de la contraparte, el abogado de ellos, de Eventbrite,
para decirme que no, que paraban la venta. Que básicamente que paraban la venta porque se habían dado cuenta que había una parte de nuestro código que era, no me acuerdo exactamente del término, pero que era me acuerdo que él dijo un código tóxico, ¿no? Toxic code, porque básicamente tenía un tipo de licencia a partir del cual estábamos obligados a liberar todo el código, ¿no? Y si Eventbrite nos compraban, obligaba a Eventbrite a liberar todo su código, y obviamente eso no podía pasar por ahí, ¿no? Total, que era como, ¿pero qué me estás contando? Entonces, que se caía la operación, que nada, que no se hacía, ¿no? Y yo, pero, a ver, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo es esto? Espérate, ¿no? Total, que hacemos reunión de crisis, juntamos al equipo técnico para intentar, oye, ¿de dónde ha salido esto? Porque cuando haces un proceso de venta te hacen una due diligence laboral, fiscal, técnica y tal, ¿no? Entonces, en la due diligence técnica te piden pues, un inventario de todos los programas que estás utilizando pues, para asegurarte que están bien, ¿no? Bueno, pues resulta que en una página de facturación el cliente tenía que meter el número de cuenta donde querían que le abonáramos el dinero de las entradas, y para verificar que el número de cuenta era correcto, el IBAN era correcto, pues había uno de los programadores que había cogido una librería de por ahí, porque básicamente hacía eso y verificaba si estaba bien, ¿no? Y esa librería nos había dado cuenta que efectivamente tenía un código que básicamente te obligaba a hacer esto, ¿no? Y entonces me acuerdo que se lo contamos al CTO y dijo, pero espérate, que esto lo cambio en una hora. O sea, que si el problema es esto, no te preocupes, que en una hora se soluciona y te ponemos otro código, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que hablar con su CTO, explicarlo, ahí se lo y al final quedó en un nada, pero quedó en un susto, pero fue un buen susto, porque de repente la operación se caía por un tema, esto, ¿no? Con lo cual también uno de los aprendizajes es cuidado con el tema técnico, todas las librerías que se usen, ser muy cuidadosos con el tema de la licencia del código, porque te puede tirar una operación. Y porque a mí me ha pasado 2 veces, justamente ahora me acaba de pasar una vez con una empresa que te bajen el precio después de hacer la due diligence, o sea, negocias todo y a mí una semana antes te bajan el precio. Y tú pillas un mosqueo que dices, vaya, pues que le den por saco. ¿Sabes? Ya no quiero hacer el deal. Pero luego piensas, dices, bueno, es que me han bajado el precio, pues no sé, a lo mejor imagínate, de 20 millones te bajan a 18. Que dices, bueno, a ver, lo piensas fríamente, que dices, venga, chicos, venga, tranqui, vamos a intentar. Y luego es como otra negociación para volverla a subir a 19. Es como el regateo final. A mí, de verdad, eso me ha pasado 2 veces y a vosotros nos pasó eso, ¿no? O sea, no, gracias a Dios, y ahí tuvimos suerte porque Eventbrite, nosotros éramos la 8ª empresa que compraba. Estaba todavía, y sigue todavía, Julia, es la fundadora de Eventbrite, ¿no? Entonces yo creo que se nota mucho cuando los CEOs son fundadores, ellos mismos han sido emprendedores y tienen ese mindset, y además para ellos era muy importante que yo me quedara durante el postventa y demás, ¿no? Entonces fueron muy claros de, tío, si no hay nada raro en la due diligence, te vamos a comprar, antes de hacerte la compra te hacen una oferta de una declaración, una LOI, que se llama un Letter of Intent o carta de intenciones, y me acuerdo que el señor el chico que me lo presentaba me decía, oye, hemos presentado 9 LOIs y hemos comprado 8 empresas, y la que no compramos fue porque ellos no quisieron, ¿no? Entonces, realmente queremos hacer la operación y queremos hacerla. Entonces, se portaron bastante bien. De hecho, otra de las cosas normales que hacen es, dentro del precio, se reservan como una parte que no te pagan hasta, creo que son 6 meses después o X meses después que tú negocias, para evitar que si hay algún tipo de sapo en el armario, ¿no? O algún tipo de cosa rara, pues que puedan tirar de ahí, de esa parte, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, pues sé que ha habido otras operaciones de gente que ha vendido que luego el comprador pues intentó rascar lo máximo y no pagar para al final hacer un descuento sobre el precio, y en nuestro caso fueron súper por ahí. De hecho, el día que vencía eso, que yo obviamente lo tenía marcado en el calendario, me acuerdo que al día siguiente le mandé un email y le dije, oye, que sepáis que ayer venció el periodo de poder reclamar, entiendo que no me habéis dicho nada, con lo cual se asume que el precio queda cerrado en esto, ¿no? Con lo cual fueron, en ese sentido, no tengo ninguna queja, fueron bastante friendly, amistosos en el tema de la adquisición. Y en la negociación, los Venture Capital, o sea, porque tú, es verdad, ¿no? Y a mí me ha pasado que cuando estoy negociando yo, como me afecta más por un tema sentimental, por un tema, entre comillas, que puede ser mi propio ego de que salga la operación adelante y, oye, el importe, pues, no sé, tampoco tal, ¿no? Claro, yo digo, ¿los VCs estuvieron en esa negociación o lo lideras tú? ¿O hay momentos donde ellos se plantan? Yo también he estado, por ejemplo, con Caviedes en la de Trovit. Caviedes hubo un momento que se plantó y los emprendedores como que queríamos hacer el deal y Caviedes dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Coño, y todos nos acojonamos porque se va a caer el deal, y luego salió el deal y salió con las condiciones de Caviedes, ¿no? Pero mejor para vosotros. Sí, pero claro, pero tú te acojonas porque dices, bueno, el cabrón ¿sabes? Está aquí, como le da igual, tal, no sé qué. Claro, porque hay una desigualdad de intereses, ¿no? Porque para ti te cambiaba la vida y para Caviedes, pues probablemente es un deal más, un deal menos, ¿no? Tampoco, obviamente, no le daría gracia que se cayera, pero tampoco le cambiaba su vida, ¿no? ¿En tu caso los Venture Capital juegan un rol activo o no? En mi caso tuve la suerte de que me dieron
dieron a mí la libertad para poder liderar. Es verdad que Ben Bright no quería hablar con él, o sea, no quería, pero quería hablar conmigo. Y quería mantener la conversación conmigo. Entonces yo tuve una comunicación muy directa y fluida con el fondo y le iba informando y el fondo me decía, pues esto bien, esto mal, esto tal, pero la interlocución diaria era conmigo. Y 5 años después ¿Sí? de la venta, Sí. ¿no? Y de haber concluido el... Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Eventbrite? 2 años. 2 años. No, casi, no llegaron. Lo que sea. ¿Qué es lo que hubieras hecho diferente o no? O dices, tío, mira... Ya. No, yo creo que en general, obviamente estoy contento con el resultado y cómo salió y obviamente me cambió la vida y me puso en una posición de privilegio de cara a poder decir el resto de las cosas, ¿no? También yo creo que disfruté mucho el primer año de postventa, de integración. Nosotros en Ticketia habíamos luchado y peleado mucho por un segmento hiper mega competido como es el del tema del ticketing online. Habíamos sufrido muchísimo porque al final nos tocaba competir con los gigantes con recursos infinitamente superiores a los nuestros. Y de repente mi sensación era un poco como éramos el equipo A que ganábamos batallas, pero era imposible ganar la guerra, ¿no? Entonces, para ganar la guerra tenías que unirte a un ejército y en mi caso tenía claro que el ejército mejor posicionado para ganar esa guerra era Eventbrite, ¿no? Entonces, poder formar parte de alguien con infinitamente más recursos que nosotros, pues fue como muy liberador, ¿no? Porque de repente, oye, pues pasas a formar parte de una empresa de Silicon Valley, justamente nos compraron también 6 meses antes de la salida a bolsa, con lo cual me permitió vivir desde dentro cómo es sacar una compañía a bolsa, lo bueno y lo malo, las dinámicas, cómo cambian las dinámicas de la compañía de repente cuando pasas a ser una empresa pública, cómo se gestiona una compañía multinacional de verdad, donde tienes que coordinar a oficinas de Melbourne con oficinas de Londres, con gente en Sao Paulo, Mendoza y San Francisco. Entonces, esa oportunidad de tener esa visión global 360, pues desde Ticketia nunca la había tenido y con Eventbrite la tuve la suerte de vivirla desde dentro. Y joder, yo aprendí muchísimo. O sea, hay gente que dice que el proceso de quedarte, ¿no? De tener que quedarte es un poco de rollo. Tú sí ahí sí que disfrutaste. El primer año sin duda, y además dentro del parte del proceso para Eventbrite era cuando hicieron la due diligence técnica, estuvieron básicamente entrevistándose con casi todos los técnicos, se dieron cuenta que la calidad de los ingenieros nuestros no tenía nada que envidiar con la calidad de sus ingenieros, ¿no? Entonces dijeron, joder, aquí a nivel de coste, a nivel de attrition y a nivel de calidad, es un sitio mucho más atractivo para poder reclutar que no en San Francisco, que al final me quedo con los despojos de lo que no quiere, el que no quiere Google, Uber, Airbnb, Facebook y no sé qué, eso es lo que yo puedo fichar, ¿no? Entonces vieron como una oportunidad para hacer un pool de talento técnico muy potente a nivel de Europa y en franja horaria europea, que también era algo muy importante para ellos. Y entonces la idea era que les ayudáramos bueno, la idea no, y sigue siendo, que desde Madrid se creara lo que ellos llamaban un Dev Center para poder contratar hasta 300 ingenieros que trabajaran en las mismas tareas que estaban haciendo desde Silicon Valley, pero desde Madrid, con las condiciones, obviamente, de Madrid, ¿no? Entonces, para mí también eso era como un proyecto muy bonito de decir, joder, qué bien, que voy a colaborar en poder crear un hub de desarrollo a nivel internacional aquí desde Madrid, ¿no? Entonces, eso fue todo el primer año, pues primero una etapa de integración, luego lo de buscar las nuevas oficinas, abrir el centro de desarrollo, toda esa parte pues fue preciosa. Salimos a bolsa, la salida a bolsa, tal y cual, fue maravilloso. El tema es que pues después de la salida a bolsa, cuando eres una empresa pública, tienes que dar resultados y anunciar los resultados del trimestre siguiente. Y claro, si los resultados no son lo que el mercado espera, pues el mercado te pega, ¿no? Y bueno, pues en nuestro caso los resultados no fueron los que el mercado esperó y entonces la acción cayó fuerte y a partir de ahí pues empezamos a vivir la tensión que yo no había vivido de pues al final que eres una compañía donde el headquarters está en San Francisco, pero tú estás trabajando en Europa y dentro de Europa, en el sur de Europa, y muchas decisiones que se toman desde el headquarters, a mí a nivel de Europa era como, tío, esto no tiene sentido. O sea, que aquí hay un tío de Silicon Valley mirando, o sea, en San Francisco mirando el Excel y tomando decisiones sobre a quién despides y a quién no despides, cuando no tiene ningún sentido que me cierres esta oficina o que me contrates a esta persona, yo que estoy aquí en el día a día, ¿no? Entonces, hubo mucha tensión, en el segundo año hubo mucha tensión debido al nerviosismo sobre si éramos US-centric versus country-centric, ¿no? Me acuerdo mucho. Y al final, bueno, pues llegó un momento donde básicamente casi mis funciones pasaron a ser principalmente de director comercial y pues ya no estábamos para eso, ¿no? ¿Y tú qué opinas, tío, de eso? Porque yo, por ejemplo, yo tengo en GoTrendier headquarters en Barcelona, bueno, en Barcelona no, en España, porque están repartidos todos por toda la geografía, y luego tengo oficina en México y Colombia. Vale. ¿No? Y a veces pasa un poco lo mismo, ¿eh? Oye, desde aquí se toman decisiones que... O sea, ¿tú qué perspectiva? ¿Cómo crees que se debería hacer? Pues mira, tuvimos mucho debate sobre eso, ¿no? Entonces, un poco al final, lo que yo intentaba explicar o contar es, yo creo que hay una serie de recursos y pues desde el tema de la tecnología, la marca, los activos, obviamente la estrategia, o sea,
hay una parte de recursos que tienen que ser centralizados y que tienen que ser los mismos para todos. Pues el CRM tiene que ser el mismo para todos, la plataforma tecnológica obviamente tiene que ser el mismo para todos, los procesos tienen que ser iguales para todos, ¿no? Eso como a nivel fundación, ¿no? Y luego arriba, la misión, la estrategia y demás también se tiene que marcar y ser la misma para todos, ¿no? Nuestro target es este cliente, para este tipo de precio y tal. Eso tiene que ser, porque para eso es una única empresa, tiene que ser el mismo, ¿no? Pero todo lo que hay entre conseguir tu visión y los recursos que te da la compañía para hacerlo, ese espacio entre medias, la ejecución en el mercado, yo creo que tiene que ser eminentemente local, porque al final es el tío que está en el terreno el que sabe si aquí esto se tiene que pitchear de esta manera o se tiene que enfocar de esta otra manera, porque sabe cuál es el competidor local de ese mercado, igual no es el del otro. Entonces, era un poco como lo intentábamos decir, es como, oye, me parece, yo te compro tu visión. O sea, yo cuando iba a San Francisco le decía, mira, me parece fenomenal tu visión, te la compro totalmente, yo también quiero hacer esto, me encantan todos los recursos que me das a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología, de procesos, hago todo, pero déjame ejecutar a mí en el país y decidir yo si tenemos que ir a por, si tenemos que ofrecer a este cliente este descuento o no, etcétera, ¿no? Es difícil, sí, sí. Oye, ahora explicáis un poco la historia de la que hemos venido por Sí. Lucía, ¿no? Que ambos Sí. sois cofundadores de Lucía y explicamos un poco, si queréis, los números, pero antes de nada, te pasas al real estate, tío, donde está la Sí. pasta de verdad, tío. Explícame cómo pasas de la tecnología al real estate a la inteligencia artificial, tío. Sí. O sea, Pues suena raro desde fuera, luego te pones a pensar y tampoco es tan raro, ¿eh? Y de hecho, creo que somos unos cuantos emprendedores que Sí, no, hemos por tenido eso. la suerte de que nos ha ido bien en el mundo de la tecnología y de creo que repente... hay como varios que después de Sí. vender os habéis dedicado, yo no sé si a comprar assets para vosotros o bien como inversión, como Sí. creando vehículos, creando tal. Claro. Explícame un poco qué haces exactamente. Mira, si quieres, antes de explicarte qué hago, el por qué me meto en esto, ¿no? O por qué decido meterme en esto. Cuando yo monto Etiquetera, te digo, 8 o 10 años, vendimos y salió bien, pero yo soy muy consciente que podía haber salido mal. Y que al final viví al filo de la navaja durante muchos años, ¿no? Y ese binomio rentabilidad-riesgo, pues es extrema, ¿no? Y en el caso de las startups, al final, pues la normal, y te lo dicen, lo normal es que se vaya al carajo y que no valga nada, pero si te va bien, te va a ir muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando te va bien y eres consciente de que te ha ido bien, pero que te podía haber ido mal, de repente dices, espérate, a ver, ¿no? Que igual ahora ya, pues ya no tengo los 28 años que tenía cuando monté Etiquetea, sino que estoy en otra situación, también tienes otros recursos, y entonces miras el mercado y dices, oye, pues que igual hay otras industrias donde no son tan extremas esa rentabilidad-riesgo, ¿no? Donde no va de o me forro o me hundo, ¿no? Donde hay algo más de equilibrio, ¿no? Y justamente el sector de inmobiliario yo creo que es un entorno, es el asset class más grande que hay en España, y es un entorno donde hay muchísimas oportunidades, más allá de comprar un piso y lo alquilo, hay muchísimas formas de poder crear valor, y donde tienes un binomio rentabilidad-riesgo mucho más equilibrado, donde lo normal es que si haces las cosas más o menos bien, lo normal es que no pierdas dinero, ¿no? Y que puedes ganar más, menos, depende de lo bueno o malo que ejecutes, ¿no? Pero no es algo tan extremo como es la tecnología, ¿no? Y bueno, además de todo esto, tengo la gran suerte de que mi mujer es arquitecta, ¿no? Entonces, ella, del día a día, yo durante todos esos años he vivido muy de cerca. Ella trabajaba para inversores y trabajaba para cliente final, y he vivido muy de cerca pues, a lo que se dedicaba, ¿no? Entonces, cuando salí de repente, pues decidí, bueno, ¿qué hago? Pues empecé a hacer lo que hacen todos los emprendedores, a meter dinero como business angel en proyectos, en startups y demás, pero por otro lado, para la parte más patrimonial, más de menos riesgo, dije, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer en temas de inmobiliario, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos con un experimento, básicamente con un MVP de compramos una casa en el centro de Madrid, un ático, la reformamos y bueno, pues lo sacamos al mercado y enseguida hubo alguien que vino y se lo quedó, ¿no? Y dijimos, oye, pues aquí parece que vamos a ver si ha sido suerte o no. Lo replicamos una segunda vez, salió igual, una tercera vez salió bien, y nos dimos cuenta que había una oportunidad porque hay un mercado, hay mucha gente que odia el mundo de las reformas, que no quiere saber nada, pero no quiere irse a vivir una obra nueva a las afueras de la ciudad. Quiere vivir en el centro, pero en una casa del siglo XXI, no de 1800, no de 1950, ¿no? Entonces, básicamente, montamos una promotora que se llama Lumier, que se especializa en la rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid, y ahora estamos empezando también en Barcelona, ¿no? Entonces, básicamente compramos activos muy bien ubicados, que tengan algo que les haga singular, hacemos una reforma integral para dejarlos como un producto de diseño adaptado al año 2023, y orientado a un público que de alguna manera diga, quiero vivir en algo donde yo entre con mis maletas y esté todo listo y entrado para vivir, ¿no? Está claro que cuando eres joven te mola el riesgo. Y cuando eres mayor, tío, te haces mayor y dices, bueno, que no quiero perder lo que tengo, Justo. ¿no? O sea que... Oye, Álvaro, ¿Cuál? explícanos 4 números de Lucía, antes de que nos expliques qué es. 4 números. 4 números para que sepamos las magnitudes, porque a mí me han dicho hoy magnitudes vuestras,
O sea, yo creo que el primero que tengo que dar es abril 2023, es un número que lo puedes poner, es cuando lanzamos, porque pongo un poco de manifiesto, ¿no? Y el siguiente es 56. 56 son los días que nos llevó conseguir el primer millón. Eso ya fue rápido, El de usuarios. primer millón de usuarios. Sí. 56 días. Sí, eso Joder. ya es rápido, nos puso por delante de Instagram, Facebook, Google, Spotify, todos estos eran otra época, pero bueno, les hemos ganado, perdimos contra ChatGPT. A día de hoy son ya 7 meses después, 8 meses después, son 20 millones de usuarios o registros los que tenemos. Yo creo que si tengo que coger 4 números, son esos los 4 que cuentan mucho la historia. ¿Y habéis levantado ahora una ronda de...? Hemos levantado 3 rondas ya, pero la última la cerramos ahora en septiembre, fueron 10 millones, cerca de 10 millones. Pero con un VC... Número 1, sí, con Khosla Ventures. Bueno, ahora hablamos, tío, ¿y de cómo os conocéis o de qué relación tenéis? Pues todo viene a través, un poco a raíz de Sí. Tiquetea, ¿no? Yo con Tiquetea salgo en el año 2020, pero tengo la fortuna durante esos años de haber trabajado con gente muy brillante, donde empiezas una relación profesional y terminas una relación de amistad, ¿no? Y con una de las personas con la que terminé una relación muy de amistad cercana fue con Carlos, que es nuestro tercer co-founder, que hoy no está aquí, pero somos los tres, Carlos, Álvaro y yo. Y cuando de alguna manera yo salí de Tiquetea, claramente dijimos, oye, tuvimos la conversación de en algún momento volveremos a hacer algo juntos, avísame cuando tengas un proyecto que creas que pueda encajar, ¿no? Y yo creo que fue en febrero, una cosa así, en febrero de este año, un día me llama Carlos y me dice, oye, te tengo que presentar a Álvaro porque que estoy trabajando ahora con él y tiene un proyecto muy interesante encima de la mesa y me gustaría contártelo y que nos dieras tu opinión y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es un poco del origen de Lucía, que en su momento se llamaba Chatify. También podemos hablar de nombres. Lo renombramos, cambiamos el tagline, el logo, sí. y de cosas, pero bueno, pues fue un poco a raíz de esta persona en común, que es el tercer co-founder, donde nos pone en común. O sea, entiendo que tú eres quien tiene la idea, lo empieza a desarrollar. ¿Cómo surge esta idea? O sea, yo al final doy clases en el IE hace ya 3 años y como parte de la asignatura, es una asignatura que tiene un título horrible, se llama Growth Hacking Startups Through Data Analytics. Y en la parte de Analytics les metemos un módulo de inteligencia artificial. Antes era muy sencillo, pero eso me valió para mandarlo a GPT y que me dieran acceso a GPT en 2021 y me obsesionó la tecnología. Pareció las primeras versiones espectaculares, empecé a enseñarse a los estudiantes lo usaban para cosas que no se me imaginaban y dijimos, ostras, es que aquí hay algo, ¿no? Entonces, era como cómo le damos al mayor número de gente posible. Y cuando en marzo, más que febrero, cuando en marzo abren el API de OpenAI para poder empezar a consumirlo, decimos, ostras, ¿y cómo podemos hacer que lo use? En aquel momento era el ChatGPT que nuestras madres sepan usar, ¿no? Entonces empezamos a darle un poco al coco y dijimos, ostras, WhatsApp, o sea, al final, haciendo como un pequeño modelo mental de lo que son esta inteligencia artificial que hablamos, es una nueva forma como interactuar con la información, ¿no? Es simplificando muchísimo. Tú antes buscabas información en Google te da una respuesta. Ahora buscas información en GPT o en Lucía y Lucía te da una explicación. Y que no la entiendes, le preguntas más, ¿no? Entonces, al final lo que haces es, bueno, pues creas esa conversación. ¿Dónde conversaciona la gente? ¿Dónde habla la gente? Pues dijimos WhatsApp. Entonces decidimos que el sitio para ponerlo era WhatsApp, ¿no? Con esa obsesión de, en otras revoluciones tecnológicas hemos visto mucha gente que se queda detrás. Esta creemos que es incluso más poderosa que todas las anteriores. ¿Cómo hacemos que nadie se quede detrás? Y eso fue lo que pusimos. Y de hecho, se inicia el Chatify, el tagline de la web, que era muy fea, y seguro que se puede encontrar en algún sitio ya por internet, era el ChatGPT que tu madre sabe usar. Terrible. O sea, que la idea te lo dan tus propios alumnos o... No es una idea de los alumnos, es una idea de ver el potencial que esta tecnología tiene con los alumnos, ¿no? Y ese miedo de que se genere un gap en la sociedad de gente o sea, nosotros realmente creíamos que esta tecnología va a cambiar el mundo. Y es como cómo hacemos que nadie se quede detrás, ¿no? Cómo lo hacemos lo más accesible posible. ChatGPT había hecho ya un esfuerzo terrible en hacerlo muy accesible, pero así hay mucha gente en el mundo que no sabe lo que es. Entonces, ¿cómo se lo llevamos a la mayor cantidad de usuarios en el mundo? Pero entonces, exactamente qué hace Lucía a día de hoy? Lucía a día de hoy, lo bonito que tiene es que con 3 funcionalidades muy sencillas, que es tú le puedes preguntar preguntas, bien sea vía voz o texto, puedes transcribir audios o generar imágenes, te hace un montón de casos de uso diferente. Yo creo que esa es la belleza. ¿Imágenes? Te genera imágenes también. Y esa es parte de la belleza, ¿no? Porque para cada uno tiene una Lucía diferente, ¿no? Te puede ser desde tu gestor del día a día, te ayuda a planificar el menú de la semana, a saber si regar las plantas o no, cómo hacer tus entrenos. O sea, yo a Lucía le puedo decir, hazme un menú y me lo hace. Y con restricciones alimentarias, ¿Ah, sí? y con el presupuesto, lo que quieras. Yo solo lo utilizo para transcripciones.
Ese es el caso de uso más viral que tenemos en España. Bueno, el caso de uso para nuestra edad No quería decirlo. es transcripción de audios. A los jóvenes, Claro. No, sí. el caso de uso. Para nuestra edad, para los jóvenes, porque por Dios, ¿quién le gusta escuchar audios de WhatsApp? ¿No? Nadie. Todo el mundo odiamos escuchar audios de WhatsApp, pero nos gusta mandarlos porque es cómodo, obviamente, Claro. ¿no? Entonces, Lucía, una de las cosas que hace es te evita tener que escucharlo porque no te apetezca o porque estás en una reunión y no puedes escucharlo, ¿no? Entonces simplemente se lo reenvías a Lucía y ya te lo transcribe. Y además, si el audio es muy largo, porque también todos tenemos amigos que te envían mini podcast, ¿no? Pues le puedes pedir a Lucía no solo que te lo transcriba, sino también que te lo resuma, ¿no? Entonces, ¿Y la qué verdad- le dice? Resúmeme este Sí, audio. sí, Se lo traes, resúmelo. lo reenvías. Correcto. Oye, ¿y cómo los usuarios sabemos lo que puede? Porque claro, yo por ejemplo soy usuario de Lucía, pero no sabía todas las cosas que puedo hacer. Ese es uno de los grandes desafíos. Al final es una tecnología nueva. Y igual que en 2021, 2020, o sea, en 2000, perdón, nadie sabía usar Google y hemos tenido que aprender, es uno de los desafíos. Y nosotros, como a día de hoy la más grande del mundo en esta categoría, por lo menos en países hispanohablantes, tenemos ese trabajo de educar a los usuarios que vayan descubriendo los casos de uso. Porque es, o sea, un poco lo que vemos o que pasa en este sector en general es la primera experiencia es la leche. Porque la gente tiene en mente un Siri. Y Siri las respuestas son súper personalizadas, son poco personalizadas, son súper estándar, no funciona bien la mayoría de los casos, una Alexa lo mismo, y de repente la primera vez que hablan con Lucía es, ostras, me está escuchando, me está haciendo caso, pero luego ¿ya qué hago? ¿No? Entonces tenemos ese trabajo, ¿no? Y lo bonito es que incluso nosotros vamos descubriendo casos de uso nuevos cada día, ¿no? Entonces trabajamos mucho en educar a los usuarios en que sepan cómo usarlo. ¿Qué caso de uso os ha sorprendido más? La relación personal. Nosotros cuando lanzamos Lucía la llamábamos un asistente inteligente. Era asistente porque te ayuda, era inteligente porque tiene IA y sabe de muchas cosas. Y nuestro inversor, primer inversor, Kevin Hartz, y supongo que ahora empezamos a linkar ahí, nos decía, pero va a ser muy personal. No creo, tal. Y de repente vimos que el caso de uso personal y la gente conectando con Lucía, la gente haciendo amistad con Lucía, era uno de nuestros casos de usos principales. Y Javi lo explica muy bien, ¿no? Es, oye, al final Lucía hace mucho de los tics que tiene un amigo. Te escucha siempre, no te juzga, te da opinión, te da consejo. Entonces, pues, al final, si lo piensas, es obvio, pero choca así de primeras. ¿Y qué capacidad tiene o sea, hasta qué punto te puede conocer? ¿Puede guardar datos de ti? No, a día de hoy no guardamos memoria, es una cosa hacia la que queremos trabajar. Si queremos ser realmente un asistente, tiene que recordar la conversación que ha tenido contigo, no por... O sea, en parte para adaptarse, pero también en parte porque te puede ayudar más, ¿no? Si le digo, oye, el cumpleaños de mi madre es el 8 de agosto, pues tiene que acordarse del cumpleaños de mi madre. Pero a día de hoy la memoria no la estamos trabajando. ¿Por qué no se trabaja esta parte? ¿Por un tema regulatorio? No, un tema técnico. No está del todo resuelta todavía Uh-huh. y es cara. Sobre todo es muy cara, ¿no? No sé cuánto queremos entrar en profundidad o no, pero los modelos de lenguaje grande tienen un límite de información que son capaces de procesar en cada una de las peticiones. Lo que quepa en ese límite es lo máximo que sabe el modelo. Más allá de eso, el modelo solo sabe el entrenamiento que haya tenido. Entonces, tienes que ser capaz de meter toda la conversación y tenemos usuarios como Javi que nos han usado todos los días, desde el día del lanzamiento hasta hoy, donde el histórico de conversación sería demasiado grande. ¿Qué le pregunto? ¿Para qué lo utilizas? Claro, yo te cuento casos de uso, si quieres, perfectamente. Pues además, te cuento Ahora míos entramos y de- al funding y todo eso. No, Estoy te como cuento obsesionado. tío, casos con- de uso de mi entorno, porque es verdad que hay un reto de educar, ¿no? Y yo he sido un usuario muy activo justamente para intentar encontrar esos casos de uso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el primero para mí era lo de la transcripción de los audios, era como el más evidente, ¿no? Pero a partir de ahí, pues intentando integrar, oye, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo lo puedo usar? ¿No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo dos niños, Martín, 10 años, Elisa, 7 años, y claro, muchas veces ellos te hacían preguntas que tú eras como, pues, y un caso concreto, pues el otro día me viene mi hijo Martín, que estaba leyendo un libro, y dice, oye, papá, ¿qué diferencia hay entre distopía y utopía? Y ostras, pues espérate, a ver cómo te lo explico para que lo entiendas, ¿no? Y entonces él mismo me decía, pregúntaselo a Lucía, ¿no? Y entonces pues, se lo pregunta a Lucía. Entonces, Lucía, explícame la diferencia entre utopía y distopía para que lo entienda un niño de 10 años y ponme algún ejemplo. Y Lucía eso, por ejemplo, lo hace fantásticamente bien, ¿no? Otro caso de uso que yo hago, por ejemplo, pues me gusta mucho leer, igual le digo, oye, pues mira, me ha encantado la última novela de Lorenzo Silva, recomiéndame 3 similares, ¿no? Y Lucía te dice, oye, pues mira, en base a estas novelas, pues te recomiendo estas otras 2 novelas, ¿no? Otro caso de uso que me encantó este verano, yo soy un apasionado de Japón, me encanta, y este verano me fui de vacaciones con la familia a Japón porque me apetecía que mis hijos conocieran Japón, ¿no? Pues Lucía tiene una funcionalidad que se llama las personalidades, que son como amigos de Lucía, porque entre lo que tú le preguntas a Lucía y lo que te devuelve el modelo de lenguaje, hay una cosa que se llama el System Prompt, que básicamente es las instrucciones que le damos nosotros para decir con qué tono y de qué manera queremos que te conteste. Queremos que sea más amigable, menos, más extensa, más escueta, con más detalle, con menos, etc., ¿no? Entonces, en base al System Prompt te contestamos de una manera u otra. Bueno, pues
eso lo podemos tocar y al final genera diferentes personalidades o diferentes amigos, ¿no? Entonces decimos que Lucía y sus amigos, ¿no? Entonces uno de los amigos de Lucía que a día de hoy tienes y que se puede activar muy fácil, como pones /amigos y te abre un menú donde tú eliges los diferentes amigos, ¿no? Entonces hay uno que es el profesor de inglés, otro que es el experto en marketing, otro que son más de humor tipo Yoda, ¿no? Hicimos en su momento uno de Torrente, pero como tenemos... No lo pudimos poner. Pero como tenemos... Funcionaba muy bien. Que lo hacía magníficamente bien, pero la mayoría de estos clientes no son españoles. Entonces, claro, te empieza a decir que nos hacemos unas pajillas, pues como que igual no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, ese no lo sacamos, pero uno, por ejemplo, que sacamos y que a mí me encanta se llama el profesor, que básicamente lo que dice en el System Prom es, oye, a la pregunta que te hagan tienes que contestarlo de una manera didáctica, dando ejemplos, explicativo, más extenso, etc. Mientras que Lucía, por defecto, la respuesta que te va a dar, en esencia, si tú le preguntas lo mismo a Lucía que a ChatGPT, en esencia va a ser lo mismo, la respuesta, pero Lucía normalmente va a ser más escueta, más concreta, más al grano, ¿no? Porque entendemos que estás en un entorno de movilidad, estás dentro del móvil, en el metro, en el autobús, y lo que quieres, oye, no me cuentes un rollo, el típico ChatGPT que te cuenta introducción, desarrollo y cierre, vete y dame la respuesta, ¿no? Entonces, el profesor lo que te hace es una versión más extendida y mucho más didáctica. Entonces, por ejemplo, cuando fui a Japón, para mí fue como el mejor guía turística que tuve. Entonces, no solo de, oye, estoy en el templo de Tokio de no sé qué, explícame la historia y los motivos, y te lo explicaba maravillosamente bien, sino preguntas más tipo, oye, me interesa mucho la cultura japonesa, compárame, hazme las diferencias entre la cultura occidental y la cultura japonesa, cuáles son similitudes y diferencias y influencia que ha habido en la gastronomía, o qué es el ikebana o ikebana, o en qué consiste no sé qué. Entonces, para mí fue como una compañera, guía turística experta, de manera gratuita, que tenía en el móvil, ¿no? Entonces es un caso de uso. Mi madre, por ejemplo, también 72 años, obviamente sabe que estoy metido en esto, pues se lo instalo, mira, puedes utilizarlo, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el día que le hizo clic fue el día que se dio cuenta que Lucía mi madre le gusta mucho, tiene un jardín y le gusta mucho cuidar plantas, entonces el día que le hizo clic fue el día que se dio cuenta que Lucía también sabía de plantas y que le podía preguntar cuándo era el mejor momento para plantar sus geranios, o cómo podar no sé qué árbol, o cuándo es el momento para hacer no sé qué. Entonces, el día que ella se dio cuenta que Lucía sabía de plantas, de repente fue como, ostras, para mí Lucía es interesante, lo de los audios le da igual, pero lo de que sepa de jardinería le importa, ¿no? Entonces, al final va un poco, yo creo que los usuarios que hacen clic son aquellos que se dan cuenta que Lucía sabe de su interés. Entonces, yo creo que a ti te gusta mucho el running, ¿no? Y el surf, pues Lucía sabe de surf y Lucía sabe de running y te ayuda con entrenamientos. Yo te voy a preguntar dónde está la... ¿no? Cuando estés ahí, oye, el mejor spot, a qué hora, a qué momento, ¿sabes? Sin tener que ir a ver las olas, tío, a ver si me lo dice, tío. Sí, en tiempo real estamos trabajando en ello. Vale. Es una de las limitaciones, pero para hacerte un plan para correr por debajo de 35, sí. Oye, ¿cómo consigues 1 millón de usuarios en 56 días? Pues la verdad que muy desde el principio teníamos clara la estrategia más o menos de crecimiento en España y nos funcionó muy bien. Nosotros sabíamos que había un plan determinado para darle fuerte. Sabíamos que había bastante hype sobre la inteligencia artificial, sabíamos que íbamos a ser capaces de salir en prensa relativamente fácil y entonces con un poco los contactos de Javi y haciendo reach out teníamos un target claro. Nosotros queremos llegar a seguir en Sataka. Sabíamos que si llegáramos a Sataka todo el mundo republica de Sataka, absolutamente todo el mundo iba a coger y íbamos a poder saltar a medios generalistas. Entonces hicimos un plan que paso a paso fuimos llegando hasta que nos abrimos huecos hasta ahí. Pues pasó de, vamos a hacer un par de podcasts, a hacer un par de publicaciones y conseguimos llegar a Sataka. Y de Sataka ya empezamos a hacer medios más generalistas y el medio generalistas nos hizo crecer de forma exponencial en España y muy rápido saltar a los países hispanohablantes de Latinoamérica. O sea, todo con VR. Sí, dicho esto, con 0 euros de paid marketing, de performance, ¿vale? El 1 millón de usuarios. Y yo creo que hay una parte de estrategia de medios y hay otra parte inherente al producto. El producto era novedoso, bueno, sorprendente y es un producto gratuito donde no te tienes que registrar en ningún sitio, donde hay 0 fricción y básicamente la magia del crecimiento ha venido por un poco la sencillez de estar encapsulado dentro de WhatsApp, ¿no? Si a ti te preguntan, Jesús, de tu móvil solo te puedes quedar con una aplicación, solo una, incluyendo la de llamar por teléfono. ¿Con cuál te quedarías? Con WhatsApp, ¿no? Con WhatsApp, ¿no? Sí. Yo creo que todo el mundo responde lo mismo, porque en WhatsApp puedes llamar por teléfono, además tienes mensajes y demás. Entonces es la aplicación más importante del móvil, ¿no? Y estás metido dentro de tu móvil y además es tan fácil como si la ves que es útil, porque de repente es como, joder, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero poca gente, no hay tantos frikis como nosotros que se meten realmente a mancharse las manos, ¿no? Y la gente puede ver que realmente es útil, ¿no? Entonces, y cuando la gente lo ve, pues es tan fácil como compartirlo en un grupo. Y estoy en el grupo del colegio o el grupo de los colegas, oye, chavales, mirad, os paso Lucía para que veáis que la podáis probar y podáis usar por vosotros mismos y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa sencillez y esa falta de fricción
ha sido lo que nos ha permitido crecer. tanto. ¿Sigue creciendo? Sí, mucho más rápido. O sea, te da el primer número. Lanzamos en Brasil el 17 de julio. Los primer millón de Brasil lo conseguimos en 4 días o 5 días. No sé si llegamos. O sea, Que eso gana ChatGPT En 5 días conseguisteis... el primer millón de registros en Brasil. Y a partir de ahí ha seguido acelerando. Claro. Hacemos... En Brasil abrimos telediarios. O sea, hay telediarios en Brasil en portugués, donde hablando de... Porque Brasil, para los que no lo sepan, es el segundo país más relevante a nivel Correcto. mundial de WhatsApp, solo por detrás de la India. ¿vale? 130 millones. Entonces, todo el mundo está usando WhatsApp a muerte en Brasil y ahí, de hecho, muchos de los periodistas, las noticias era WhatsApp ya tiene inteligencia artificial. Nos confundían con la inteligencia artificial de WhatsApp, ¿no? Y era como, no, que no somos de WhatsApp. Pero es ¿no? igual, Que si somos sacan inteligentes. del Pero bueno, telediario para adelante, No vienen a pasa nada, seguir. Sí, lo Seguir. desmentíamos, pero no, seguir. No pasa No pasa nada. Pero bueno, han pasado cosas muy locas en estos meses, como cuéntale, por ejemplo, Uganda y Mozambique. Sí, o sea, nosotros al final estábamos abiertos para todo el mundo, ¿no? Y queríamos nuestro objetivo como empresa, nuestra misión como empresa era llevar la inteligencia artificial generativa a cuanto mayor gente posible. Y de repente, pues empezamos a preparar el lanzamiento de Brasil y traducimos todos los strings, todo está en portugués, todo listo. Y bueno, nos metemos y este tráfico que viene hoy, Google Analytics, puntitos en África. ¿Qué está pasando? Nunca fuimos capaces de encontrar realmente la fuente, pero en 2 días nos volvimos virales en Mozambique y en Angola y estábamos haciendo más de 250.000 de sign-ups al día. Una locura, todo en África y empezó a extenderse por todo África. Fue... Si es WhatsApp, ¿cómo tienes datos, tío? ¿Cómo sabes? Bueno, por las peticiones. No, hacíamos o sea, tenemos los números de teléfono, los prefijos de los países, de los estos, y luego como proxy tenemos también la gente que nos viene a través de la web. Dicho esto, y un poco la belleza que hablaba Javi de la accesibilidad del producto, es que cada día la web es menos relevante para nosotros. O sea, el porcentaje de usuarios que me están entrando por la web a día de hoy es Sí, pero muy te pequeño. interesa de alguna forma, ¿no? Tener el usuario propiedad, porque si están en WhatsApp tienes números de teléfono, ¿no? En la agenda, pero poco más, ¿no? Pero son usuarios, ¿no? O sea, al final piensan WhatsApp como una plataforma más. Al principio había mucha discusión al respecto de si WhatsApp era una plataforma o WhatsApp controlaba o no. Si nuestro caso de uso era correcto o no dentro del ecosistema de WhatsApp, hay varias anécdotas ahí que hablemos luego si quieres en la parte de fundraising, ¿no? Pero había esa duda, ¿no? Y hace ya un mes nosotros siempre apostábamos con que Meta iba a utilizar sus canales de distribución para distribuir IA. Y ellos no iban a ser, voy a hacer el mío, voy a tal, iban a ser una plataforma, ¿no? Era un poco la obsesión o el pitch que siempre hacíamos y hace ya un mes y poco, anunciaron que WhatsApp y todos sus canales de mensajería se convierten en plataformas para que servicios como Lucía, que ahora mismo somos los más grandes, puedan distribuir o puedan acercar a los usuarios. Así que a todos los efectos ahora mismo es una plataforma igual que lo que es iOS o lo que igual que podría ser Android. Porque a ti no te llama Meta y te dice el de WhatsApp y dice, oye, aquí qué está pasando con este pájaro. Pues estuvimos muy cerca de esa llamada, sí. ¿Sí? No. Te llama y dice, ve estos tío, qué estafa tienen aquí. Tenemos uno de nuestros inversores a día de hoy, se llama Son Ryan, publicó en Twitter, abril, por ahí, mayo, publicó en Twitter cuando estábamos empezando a plantear la seed, el mejor lanzamiento que ha hecho Meta en la historia, esto lo cambia todo, Lucía, no sé qué tal, y dijimos, muchas gracias por la publicidad, pero no somos Meta. Claro, pero Son Ryan, a todo esto por contexto, él había sido directivo de Meta y empleado de WhatsApp durante muchos años y un poco lo que nos cuenta después es que cuando se enteró del lanzamiento de Lucía, le escribe directamente a Mark Zuckerberg para darle la enhorabuena y dice, oye, qué guay, he visto el lanzamiento de Lucía, me parece genial, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Claro, y luego se dio cuenta que no tenía nada que ver, ¿no? El Mar dijo, a ver, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los pintramillas estos? Identifícamelos. No, de hecho nosotros estábamos en un momento ahí como anécdota. O sea, hubo un día que se cayó el API de WhatsApp, en abril o por ahí, 4 horas. Y nosotros, ya, nos han cerrado. Nos han cerrado, ya se acabó el negocio, ya estaba muy divertido este mes, pero nos han cerrado. Hasta que nos dimos cuenta, porque no estaba claro, ¿no? O sea, cuando nace el API de WhatsApp, en principio no era para estos casos de uso, ¿no? Entonces nosotros, pues como que desarrollamos el caso de uso desde cero y pues hemos estado en eso desde el principio, ha sido muy divertido. Sí, pero Álvaro lo ha dicho así un poco de pasada, pero yo me gusta resaltarlo. O sea, somos el asistente inteligente de inteligencia artificial más grande del mundo dentro de WhatsApp. O sea, que en 7 meses, ¿no? Que se dice pronto, pero que creo que no es fácil, ¿no? Que un producto desde España puede llegar a ser líder del mundo en su categoría, ¿no? Y esto dicho por la gente de Meta, porque Álvaro sabe que ha tenido muchas conversaciones con ellos, porque ven como una nueva categoría, un nuevo caso de uso, y nosotros, por ser punta de lanza, pues obviamente están muy interesados en nuestro feedback y en nuestra opinión al respecto, ¿no? A la hora de hacer el producto, ¿cuán difícil es? O sea, la pregunta es, ¿tiras de ChatGPT y ya está? ¿O...? La versión 0 era eso. Era un wrapper de ChatGPT en el que nosotros tuvimos una distribución muy buena, ChatGPT, Whisper y otros modelos para hacer la parte de imágenes, la parte de eso. Luego, al final, lo que hemos aprendido sobre el tiempo, ¿no? Es que
Eso está muy bien cuando tienes a mi madre, al hospital de mi madre y a 4 amigos usándolo. Cuando quieres llegar a 20 millones de usuarios, hay un trabajo de plataforma y un trabajo de hacer que las cosas funcionen, que es donde está nuestra parte de IP, ¿no? O sea, nosotros nos hemos centrado mucho en ser modelo agnóstico. Hemos probado todos los modelos que están en el mercado, salvo Inflection One, pero hemos probado casi todos los modelos, hemos comparado performance. Somos capaces de cambiar modelos en horas. Cuando salió Llama teníamos en producción a las 2 horas Llama probando con usuarios reales, y ahí hay mucha IP, y luego sobre todo en hacerlo de forma muy eficiente. Verás que no hay muchas aplicaciones consumer a esta escala en el mundo que haga Generative AI. ¿Por qué? Porque no había capacidad. Ha sido un año donde no había capacidad para nosotros ni para los grandes. Entonces, para nosotros hemos tenido que rascar capacidad, y ahora estamos bien, pero hemos tenido que rascar capacidad donde podíamos. Nos conectábamos a Microsoft, nos conectábamos a OpenAI, rascábamos de otro sitio. Entonces, ese trabajo de plataforma ha sido extremadamente importante, y es extremadamente importante para nosotros. Por darte más o menos una comparativa, nosotros sabemos que ahora mismo corremos nuestro servicio con calidades similares a cualquiera de los players que hay o mejores, y lo corremos más barato que ellos por usuario. Entonces, ahí es donde está nuestra IP correcta. O sea, ¿y es más barato por el efecto red? ¿Por qué es más barato? Es más barato por las optimizaciones que nosotros hacemos por detrás. Tenemos mucha optimización en función de cómo utilizamos el modelo, qué modelo llamamos, cuándo llamamos a qué modelo, qué inyectamos, qué no inyectamos. Hay un montón de cosas que trabajamos. Pero esto os cuesta pasta, ¿no? O sea, porque claro, o sea, cada vez que el amigo hace consultas aquí... Nos cobran. Se os cobra, o sea, que tío, hay que limitarle, ¿no? El uso, pero ¿cómo mantenéis? O sea, bueno, sí, ¿qué tenéis en la cabeza? O sea, sí que vamos por pases, antes de qué modelo, business model, pero es... Yo lo conocí, creo que por ti, por algún tuit tuyo, ¿no? Y te dije, pues mira, este se aburre con lo de los pisos, tío, pues ya está, lo de los pisos es guay, se gana dinero, pero no es tan divertido como internet, tío. O sea, aquí perdemos mucha pasta, pero te lo pasas bien, tío, o sea... Entonces digo, pues, voy a probar, ¿no? Se ha puesto a toquetear, la habrá integrado, esto es la típica chorrada que hacemos cuando uno se aburre, ¿no? Sí. Y luego... Pero, coño, esto te empieza a costar dinero, ¿no? O sea, entiendo que empieza como un hobby, como una cosa, bueno, como un hobby, como un proyecto tal, pero enseguida esto empieza a palmar pasta. Sí, sí. De hecho, el día antes del lanzamiento tenemos unos WhatsApp que nos intercambiamos de ¿cuándo esto empieza a ser de verdad algo grande? ¿500 usuarios? ¿1000? ¿10.000? Y lo lanzamos y a la media hora teníamos los 10.000 y dijimos, oye, igual hemos tocado en algo, ¿no? Tú le das con 10.000, es de puta madre, porque bueno, usuarios. Los números suman muy rápidos. Lo que pasa es que tuvimos suerte muy al principio de levantar un safe con A-Star. O sea, ya ibais con la cabeza de levantar pasta para esto. No, al principio cuando lanzamos, esa noche antes de lanzar, era un poco, ¿esto va a ser un juguete caro y ya está? ¿O va a pasar a ser un negocio? Y no teníamos ni idea. O sea, el primer día era como... ¿En qué momento deja de ser un juguete caro y pasa a ser una compañía, ¿no? O pasa a ser una empresa? Y teníamos esa duda, 500 usuarios, 1.000 usuarios, 10.000 usuarios, no sabíamos, ¿no? Y fue un poco al tercer día, cuando creo que ya teníamos 25.000, o sea, el segundo día, no sé, teníamos ahí muchos miles de usuarios, cuando dijimos, ostras, esto ya parece que hay algo, parece que esto todo además surge de un post que ponemos en nuestros LinkedIns y que eso se empieza a hacer viral y se empieza a mover por muchos miles de usuarios. Y entonces, en ese momento donde ya empezamos a tener volumen, dijo, claro, yo había vivido también la etapa de etiqueteo y sabía lo difícil que es conseguir estos datos, ¿no? Y estas cifras, y digo, oye, aquí hay algo importante, ¿no? Y me acuerdo que en el momento, ese día, tirado en la cama, tal cual, literal, pues empecé a pasárselo a gente, oye, estoy con Lucía, pruébalo, lo moví en varios grupos, y entre uno de ellos me acordé y dije, coño, pues yo tenía bastante buena relación con Kevin Hartz, que es el fundador de Eventbrite, el que me compró Tiquetea, y sé que él es un tipo bastante reconocido en Silicon Valley, había montado su propio fondo Early Stage para inversión de este tipo de cosas, y entre otras cosas él había sido Early Investor, o sea, uno de los primeros inversores en compañías tipo Airbnb, Uber, Pinterest, SpaceX, Notion y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, total, que le mando un WhatsApp y le digo, oye, Kevin, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mira, echa un vistazo a esto, que lo acabamos de lanzar. En 3 días llevamos, pues no me acuerdo cuánto era, 25.000 usuarios, lo que sea. Y le mandé un pantallazo de Google Analytics también para que vieran un poco que no iba solo de España, sino que esto estaba a impacto a nivel mundial, ¿no? Y el tío qué bien, tal, déjame, pero habla español. Yo, no, habla inglés. De hecho, Lucía habla 80 idiomas. Pregúntale en inglés que te contesta. Total, que está como 5 minutos haciéndome preguntas y a los 5 minutos me llama. Además, yo me acuerdo que estaba yéndome en coche a cenar con los niños, mi mujer, estaba lloviendo con el paraguas, de repente me llama y yo era como, ¿qué tal, Kevin? ¿Cuánto tiempo? Sí, todo en inglés, se cortaba la llamada, no sé qué, ¿cuál es tu plan? No te preocupes, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar que me interesa, que quiero invertir $250.000. Y yo, ¿cómo? Espérate, ¿qué me estás diciendo? Y me acuerdo que le dije, mira, está lloviendo, estoy con los niños, tal, por favor, mándamelo por escrito porque no tengo claro que me estás diciendo tal, ¿no?
Y efectivamente me lo puse por escrito y me acuerdo que le mandé un mensaje a Carlos y Álvaro de decir, oye chicos, acabo de tener una conversación con Kevin, esto quizás os cambia las historias y deja de ser un juguete caro y puede pasar a ser una empresa, ¿no? Y me acuerdo que una de las conversaciones que tuvimos con él al principio fue, oye, ¿qué plan tenéis de monetizar? ¿No? No, pues estamos probando, vamos a ver, igual queremos meter un paywall, tal. Y el tío fue como, ¿paywall? No. Paywall no, tú eres un consumer app, esto va de hacerte grande, tienes que crear mucho volumen y ya una vez que seas muy grande y tengas mucho volumen, ya veremos cómo monetizamos. Pero ahora mismo, focus on growth, ¿no? O sea, céntrate en crecer, ¿no? Y para eso yo te hago el cheque para que no te preocupes y tengas X meses para tirar, ¿no? Y fue quizás la suerte porque también lo hemos hablado muchas veces, yo creo que el éxito que ha tenido Lucía es que hemos estado en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, pero hemos sabido ejecutar porque a la vez que nosotros lanzaron 4, 5, 6, 7 players con una propuesta de valor muy similar a la nuestra. Pero todos tenían un paywall donde te dejaban los 5 primeros mensajes gratis y luego te cobraban. O sea, yo creo que teníamos dos diferenciaciones con ellos. O sea, el paywall creo que fue un error y ahí nosotros nos dio la ventaja competitiva a Kevin, A-Star, el fondo, y el segundo nosotros creo que éramos mucho más personales. O sea, lo demás eran todo proyectos de fin de semana de gente aburrida que lo hace súper chatify, usándolo como... Porque tú ya, o sea, tú habías dejado, estabas foco full en esto. Sí. O sea, porque tú antes ¿a qué te dedicabas? O sea, yo estaba antes en Job & Talent, trabajaba de VP de producto y antes de eso estuve 4 años en Amazon. Yo me acabo de hacer producto ya, los últimos 6 años haciendo producto. Pero cuando te decides hacer Lucía, te decides full Lucía. Full Lucía. O sea, que tú para ti es, vale, es un test, o sea, no es una locura de tal, de fin de semana, que lo hago con un ratico y... Sí. ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer la primera versión? Que en principio es la API de WhatsApp y conectarlo a... La primera versión poco, pero la primera versión funciona muy mal. O sea, pero me acuerdo la primera suficiente versión, tracción. literalmente cuando se la mandé, no, la primera versión se la mandé a mi madre solo y luego mi Sí. madre empezó a compartir y le dije, ostras, esto de compartir tiene tirón y de repente los mensajes se mezclaban entre usuarios y la he liado. Yo, no, o sea, yo soy informático de formación, pero no había trabajado como informático en mi vida, ¿no? Un poco el poder me lo dio ChatGPT, ¿no? Esa idea de libertad a la que yo quería transmitir. Entonces la primera versión era muy mala, luego las siguientes versiones llevaron mucho más trabajo y esa fue la que ya sacamos cuando la pusimos en el público de verdad. 250.000, o sea, ese primer save, ¿cuánto levantáis? Aprox, no hace falta que dais. Eso, 250. Eso es. Y luego... Entonces nos pone, lo primero que nos dice es, oye, 150.000, vale, hazme un 30-90 day plan, 30-60-90 day plan, muy gringo, ¿no? De cuántos millones de usuarios quieres tener, ¿no? Y creo que a los 90 días dijimos que íbamos a tener 800.000, creo, ¿no? Y era como... No, menos, pero lo batimos por mucho. Sí, pero yo era como... Pero me acuerdo que era como... Suena yo mucho, hablaba con asustaba. Álvaro y Álvaro, está zumbado, tío, 800.000 usuarios en 3 meses. Sí, cómo ¿Qué mola te la has fumado, historia. no? Y el otro, que sí, que vamos a hacerlo. Y yo creo que, pues eso, a los mes y medio ya teníamos, o sea, a los 56 días teníamos 1 millón de usuarios, ¿no? Entonces ahí ya fue como, pues eso, Kevin ya de repente nos empezó a llamar todos los días, sobre todo a ti, a Álvaro, empezó Todos a los llamarle días. todos los Todos los días días. de, oye, y el tío nos decía, estáis en algo de hypergrowth que es muy difícil de encontrar, ¿no? Y bueno, de ahí tuvimos la serie Semilla. Bueno, hay una cosa, porque sé que creo que este tema te molará. O sea, Kevin ha sido Kevin era mi contacto principal de Star, cuando han sido súper útiles, porque durante este primer millón, o sea, el mercado, la capacidad, nadie estaba preparado para esto, nosotros tampoco, entonces empezamos a rate limits en todo. No petábamos, no contestábamos, no funcionaban las cosas bien durante las tardes porque Latinoamérica se levantaba. Para nosotros fue clave tener a Kevin, porque Kevin cogía el teléfono y llamaba directamente a Mark Zuckerberg, darle capacidad a estos, o cogía el teléfono y llamaba a Sam Altman y decía, darle capacidad a estos porque necesitan crecer, y esos contactos nos salvaron, o sea, como parte, ventaja 1, no tuvimos que poner paywall, ventaja 2, os supimos hacer muy bien la parte de ejecución y distribución, 3, nos supieron desbloquear mucho lo que a otra gente les ha parado. Claro. Justo, o sea, este señor, o sea, literal, le mandó el teléfono de Sam Altman a Álvaro para cuando vino a Madrid, que vino en verano y estuvo aquí con nosotros. Tío, estuvimos sentados con él, ¿sabes? Hablando de ese tipo de... hablando en un grupo, ¿no? Entonces, abrir este tipo de contactos, pues en muchos casos te puede marcar la diferencia para que tu producto funcione y dé servicio a que se esté caído durante toda la noche. Qué importante el WhatsApp ese, ¿no? Haberle enviado a este tío... Justo, bueno, no, hay que estar en el momento adecuado, sitio adecuado, pero con lo que tú dices, tío, con los contactos adecuados también ayuda. Claro. ¿Y la ronda Semilla cuánto tardáis en...? La cerramos en mayo, o sea, un par de meses Un par de meses, no llega a 2 ¿Cuánto meses. levantasteis? Aprox, ¿eh? En torno a 2,5 millones, creo. 2,5 millones. 2,5 millones. Pues liderada por A-Star, una serie... Kevin hace follow-on y Sí. sigue invirtiendo. Se mete en una serie de... Bueno, Abstract entra un poco después y se mete en una serie de Angel Investors. Ok, de allí de Silicon Valley. No, se mete la UNIR,
de aquí de Madrid, con Miguel. Se mete Sean Ryan, que es el que hablamos venía de antes de Meta. Que vivía en Barcelona, Sí, sí, pero sí. y como estaba en Barcelona, alguien le contactó y le llegó, y entonces, bueno, fue a través de tal. Y luego se Y mete Mike también Santos. Mike Santos, que no sé si conoces, es un No. emprendedor argentino que ahora vive en España, que ha vendido un unicornio, tiene una empresa de desarrollo de software para bancos, Ok. B2B, pero que Sí, lo ha sí, vendido por 1 billion, Technisys. Technisys, y ahora está un tío brillante, y ahora está viviendo también aquí en Madrid. Y la verdad que estuvimos sobresuscritos porque tuvimos también gente que Súper quiso, sobresuscritos. que quiso invertir, pero en aquel, bueno, y de hecho algún otro fondo que no nos Que no dejan podemos hacer mencionar, disclosure. pero muy top. Y bueno, pues básicamente estuvimos ahí sobresuscritos y básicamente lo cerramos ahí porque en aquel momento tampoco no queríamos diluirnos. Y yo creo que demasiado, además ¿no? hicimos muy buen trabajo, Javi, en la parte de elegir quiénes eran, porque como estábamos sobresuscritos teníamos la suerte de quién podíamos dejar entrar o no. Y los angels que hemos tenido, o sea, son todos muy buenos y nos están ayudando todos bien con conexiones, bien con conversaciones con Meta. O sea, yo creo que ahí la importancia también de cómo montábamos el cap table fue clave para nosotros. Y nos ayudó mucho también de cara a la siguiente ronda. Claro. Y esto no surge de manera así. Ya, O sea, ya. surge porque ahí por detrás estamos pensando, oye, ¿cuáles son los factores clave aquí que nos van a ayudar, ¿no? Pues tenemos que tener una muy buena relación con la gente de Meta, tenemos que tener contactos con la gente de Latinoamérica, tenemos que saber cómo poder escalar el negocio, tenemos que tener gente que nos ayude a hacer las siguientes rondas porque esto es un negocio que va a consumir mucha caja, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues intentamos meter business angels que de alguna manera nos ayudarán en todas esas Y- fases, ¿no? En cuanto a Meta, o sea, ¿en qué os ayudan ellos? O Ujú. sea, ¿queréis tener una buena relación porque sabéis que si cierran el chiringuito Ujú. es un punto Sí. muy doloroso? ¿O con qué partes? No, la primera fue puramente técnica. O sea, el API que estábamos utilizando, el API de WhatsApp, no estaba diseñada para volúmenes como los nuestros. Entonces, muy rápido llegamos a los límites y no contestábamos a los mensajes, no había blue check. Entonces, el primer desbloqueo gordo que tuvimos con Meta fue el poder tener una capacidad mayor de contestar a mensajes. Y eso nos llevó 1 mes y medio de trabajo a nivel muy alto. No fue fácil con ellos, pero bueno, lo conseguimos. Entonces, ese tipo de relaciones para desbloquear capacidad es lo que nos ha dado vida. Porque esto, por ejemplo, o sea, lo típico de ¿por qué no lo hacen ellos? O sea, Lo hacen. O sea, Lo de hacen. hecho, si ahora empezamos a hablar de la serie A, nosotros hacemos 30, 60, 90 días plan para el pre-seed, lo destrozamos, hacemos la seed, le damos un plan, lo seguimos destrozando con la apertura de Brasil y otros mercados, crecimiento de África, etcétera, y decimos, bueno, pues necesitamos más capital, estamos en un buen momento y vamos a hacer la serie A, ¿no? Y entonces, bueno, pues planteamos la serie A y cometimos unos cuantos errores, otras cosas hicimos bien, pero cometimos algunos errores y los errores, parte de ellos fue menospreciar el riesgo de cara al inversor que podía tener esa misma pregunta que me has hecho tú, ¿por qué no lo hace Meta? ¿no? Ujú. ¿Por qué no lo hace Meta? ¿Por qué no lo hace Meta? Eso lo tienen en la cabeza todos los inversores. Fue una pregunta pues, que me costó mucho convencerles. Tuvimos que iterar mucho hasta que alguien pues, nos dijo eso, pero nos costó la serie A por culpa de la pregunta de qué va a hacer Meta. Nuestra hipótesis es lo que hablaba antes al principio. Nosotros decíamos, Meta va a montar un marketplace. Meta no quiere hacer lo suyo, quiere hacer lo suyo más habilitar a otros desarrolladores a que hagan sus casos de uso. Lo contamos, no teníamos ningún tipo de información interna, pero lo contamos tal, y no lo compraron. Y ahora en septiembre pues, se confirmó la hipótesis y se presentó esto. ¿Y quién narices, tío, le mete 10 kilos? Sí. Bueno, supongo porque tienes información, porque, tío, dice, o sea, yo desde fuera dices, yo digo, venga, yo me he apuntado aquí, digo, bueno, todos mola mucho, 50... O sea, tú imagínate que me vienes a ver a mí, ¿vale? Que, Sí, sí. O sea, yo sería el prototipo de inversor español, canino, Correcto. de decir, venga, este tío es... Pregunta número 2 hubiera sido, ¿cómo vais a monetizar? O sea, yo diría, aquí, bueno, riesgo, plataforma, esto se lo folla Meta aquí en 2, 3, 1, venga, cuando quieren. Bueno, riesgo relevante, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sí, pero bueno, tienen números. WhatsApp no suelen ser gente maja, habitualmente. El tío gasta dinero y no tiene modelo de negocio. Bueno, venga, siguiente. Oye, la tecnología que sí que mola, que plataforma, que ping, que pam, pero bueno, tú te conectas a los del core, son otros, ¿vale? Entonces, pues nada, venga. Y lo siguiente es que aparte de Meta, pues yo qué sé, tío, veo a Google, ¿no? Y a otra gente que... O Amazon, ¿no? Con el Siri, bueno, con su asistente personal, ¿no? Que asistentes, ¿no? Del... Sí, sí. Coño, ¿no? Entonces, esto te hace un de eso, decir, oye, mola mucho, pero coño, también es difícil de que alguien te invierta. Es el punto racional. Luego ahí vienen los locos, ¿no? Este de Silicon Valley que dice, venga, hágase a fondo porque lo podéis petar y les podéis ganar, ¿no? Pero eso nos hace tener mucha dificultad para el fundraising. Hasta la SID, ¿no? Oversuscritos todo el rato. Y en la serie A fue... O sea, conseguimos hablar, yo creo que con todos los fondos gordos del mundo que te puedas imaginar los tuvimos durante la serie A.
a todos les echaron para atrás. No, el mercado cambia mucho. Has mencionado core, plataforma, riesgo de plataforma y el nuevo modelo de negocio. A los europeos les quitábamos de la ecuación rápido por el modelo de negocio. O sea, siempre esa es la primera pregunta de todos los pitch deck y bueno, como teníamos inversores americanos estábamos avisados y normalmente cortábamos ahí. La parte del core tecnológico, creo que el mercado ha cambiado mucho su opinión respecto a esto. Cuando empezamos al principio, los inversores nos decían, ¿cuándo vais a hacer vuestro modelo fundacional? Nosotros siempre hemos tenido la hipótesis y le hemos ido diciendo desde el principio que no tiene sentido invertir en un modelo fundacional, que tenemos que entender cuáles son nuestras capacidades, que los modelos fundacionales son GPT, BART, los que se gastan, cuestan mucho y que van a ser commodizados en los próximos meses, años, y creo que nos ha dado el mercado la razón. Y luego estaba el riesgo plataforma. Y el riesgo plataforma es lo que nos puso la vida un poco complicada con los fondos americanos. Creo que las señales de meta eran bastante claras, suficientemente claras, por lo menos para nosotros. Quizás en momentos éramos nosotros overoptimistas, pero todos los fondos hicieron un montón de due diligence, hablaron con Meta, etcétera, y al final pues Khosla vio la oportunidad y una vez que conseguimos cerrar a Khosla, volvimos a estar extremadamente sobresuscritos en la serie A. Oye, o sea, Khosla es uno de los principales fondos del mundo. Correcto. ¿Qué es lo que más cachondo le pone a Khosla de vuestro proyecto, tío? Pues yo creo que fue la primera conversación que tuve con Vinod. O sea, llegué primero con Adina, que es nuestro partner allí, y tuve una segunda conversación luego con Vinod, que es el fundador de Khosla Venture, fue el que creó Sun Microsystem, no sé exactamente qué, pero vamos, creó Sun Microsystem, lo vendió y a partir de ahí montó su fondo de inversión. Bueno, estuvo trabajando en otro fondo y luego montó su propio fondo de inversión, Khosla Ventures, que si no es el tercero, pues será entre los 5 primeros fondos de inversión. Y aparte hace proyectos de bastante impacto, o sea, que no le gusta invertir, ¿no? Por lo No, que hace una página web que te va, no sé, entre comillas, el idealista de Noruega. No. Bueno, de Noruega o de no ellos, sé para tener referencia, son uno de los primeros inversores, aunque ha sido un fin de semana muy malo para ellos, pero son uno de los primeros inversores de OpenAI. Ellos hicieron un ticket de 50 millones con OpenAI, que tenían markup en el portfolio a un 100 por, tenían un buen ahí, y han estado a punto de tener que hacer uno de los mayores markdown de la historia. Pero parece que la pelea está salvada con esa, ¿no? Entonces, yo tengo una primera reunión con Adina, fantástica, y luego tengo una segunda reunión con Vinod. Y un poco yo creo que lo que le convenció a Vinod fue un post que yo puse en Medium, en el que hablaba de esta visión de la tecnología que teníamos y de cómo lo que ahora a día de hoy te da una ventaja competitiva, sabemos que en 3 meses no te la va a dar, ¿no? Y donde merece la pena invertir es en esa capa de consumer, en esa capa de distribución en la que nosotros somos realmente buenos, ¿vale? Entonces, de esos 3 riesgos, me quedaba el de la riesgo plataforma para convencerle a Vinod. Ellos hicieron un montón de back-channeling, se convencieron un poco de la visión y eso fue lo que les puso. Lo que Vinod ve, y el otro día estábamos sentados con ellos, estuvimos en San Francisco y él decía, vosotros tenéis que llegar a 100 millones de MAUs para el final del año que viene y os convertiréis en la plataforma donde empezáis a distribuir a todos otros negocios que no tienen distribución. Entonces, él tiene esa visión que compartíamos, me acuerdo, cuando íbamos a Villena en abril la primera vez juntos en el tren y decía, esto es donde tenemos que ir. Y compró mucho esa visión de plataforma. ¿Pero eso qué sería? O sea, explícamelo para que yo lo entienda. Vale. O sea, que distribuidora, distribuidores, o sea, ¿cómo Muy, sería eso? o sea, muy fácil. ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde veis vosotros aquí a medio plazo que esto es la bomba? Medio plazo son meses en nuestro negocio, Sí, pero medio plazo es... O sea, la idea es, en el 2000 la gente tiene que empezar a abrir sus negocios en Internet. Luego tienen que empezar a vender por Internet, ¿no? Para mí, los LLMs, los modelos de lenguaje, como os decía, es una nueva forma de interactuar, ¿no? Esos modelos de lenguaje van a empezar a interactuar con negocios. Van a tener que sus negocios abrir sus APIs a los modelos de negocios. Entonces, oye, un ejemplo muy fácil, agendar una reunión entre nosotros, no tendríamos por qué hablar. Nuestros asistentes deberían ser capaces de coordinarse y buscar el mejor momento que nos funcione. Clarísimo. Y eso mismo vale para vender cosas, mismo vale para reservar hoteles. O sea, no quieres que solamente yo te pueda hacer el menú de la semana que hablábamos antes, sino que te pueda dejar las groceries pedidas. No solamente quieres que te planifique las vacaciones en Japón, sino que te pille los hoteles y lo pille los vuelos en función de tus gustos, preferencias y presupuesto. Todo eso es tecnológicamente fácil de hacer, aunque existen barreras todavía que no están ahí. Entonces, un poco la hipótesis a la que nosotros apostamos y la hipótesis que vendimos a Khosla es, oye, nosotros jugamos el juego de distribución, nosotros nos vamos a hacer 100 millones de usuarios, cuando tengamos 100 millones de usuarios, somos una plataforma para que todos esos negocios, el booking de turno, el cover manager de turno, los restaurantes, se integren con nosotros y ofrezcan sus servicios a través de nosotros. Y es un poco la visión que le dices es, cuando yo tenga 100 millones de usuarios y yo utilice a Lucía para hacer el book, o sea, para planificar mi viaje a Madrid, ¿no? Y no sea subido en el avión, subido en el AVE buscando, sino que me lo busque sabiendo que, oye, claro.
Tú piensas en Lucía como si fuera la secretaria digital que a Sí, todo el sí, mundo sí, le gustaría tener y que solo muy pocos ejecutivos pueden tener, ¿no? Y de repente te puede ayudar, pues eso. Esto lo intentaron, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello? No me acuerdo cómo se llamaba, como asistente... En español había uno, los de Bueno, es que unos vascos. Globo se fusionó. La historia de Globo es que con Antai Sí. montaron como un asistente de estos, tío, no sé cómo era, que era... Y se levantaron pasta, pero no lo vieron como negocio y se acabó fusionando con... Ha habido muchos largos, o sea, muchos a lo largo de la historia. Estados Pasa que la Unidos tecnología está también. llegando ahora, o sea, Claro. no estaba. Ya, Si sí, quieres, ya. por dar mi reflexión sobre lo de la ronda, yo creo que nos tocó hacer la serie A en verano, donde todavía esto era muy temprano, entonces muchos de los inversores con los que nos tocó hablar, yo creo que muchos de ellos estaban todavía, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, que todo esto se está moviendo muy rápido y tal, ¿no? Y nosotros desde el principio dijimos, oye, el tema de crear tu propio modelo de lenguaje fundacional, para nosotros era como hacíamos muchas veces el paralelismo con el cloud computing. Es una industria gigante que va a ganar mucho dinero porque se van a repartir entre 3 o 4, porque tienes una necesidad de CAPEX tan grande que al final solo los Google, Amazon de turno van a ser capaces de competir. Y a partir de ahí se convierte en una commodity y a ti ningún inversor le pregunta, ¿de qué estás? ¿En Google Cloud o en AWS? Eso da igual, o sea, estás en la nube y ya está, ¿no? Donde está el valor, la siguiente gran capa de valor para las startups es en las aplicaciones que tú construyes sobre esa infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros esto desde el principio dijimos, mira, no vamos a apostar por crear nuestro propio modelo de lenguaje. De hecho, hubo una startup francesa que levantó 200 millones, kilos, sí. o no sé qué, Mistral, para Mistral. poder crear su propio modelo y tal. Nosotros desde el principio dijimos, mira, no vamos a jugar esa carta porque no nos la creemos, porque no creemos capaces de competir con un Google o con un OpenAI y demás, pero sí que vamos a ser los primeros en centrarnos en construir una propuesta de valor relevante para el usuario basada en toda esa nueva funcionalidad que te ofrece la inteligencia artificial, ¿no? Y apostando muy desde el principio en tener un canal de distribución muy potente. Y de repente, cuando tienes 100 millones de usuarios, pues empiezas a integrar servicios como estos y empiezas a generar y a transaccionar y a facturar, ¿no? El punto clave son los 100 millones de O usuarios. sea, pon 100 millones es un número grande. O sea, al final lo que estamos resolviendo es el problema del huevo y la... O sea, mientras la tecnología madura para estar donde nosotros necesitamos, nosotros estamos anticipándonos al problema del huevo y la gallina de un marketplace. Estamos teniendo los huevos o la gallina, pero estamos ¿Y la teniendo gente los dos lados. repite? O sea, que La recurrencia. ¿La recurrencia Sí, sí. es alta? Sí. Sí, mucho. Nuestros retention rates además se han incrementado mucho en los últimos meses por la mejora del producto y sobre todo porque la gente empieza a entender para qué usar Lucía, ¿no? Es una tecnología nueva y la ¿Y empiezan a nos da entender. miedo que os copien? Porque relativamente es... No digo que sea fácil hacerlo, sí. porque no, obviamente tecnológicamente no hay nada fácil y sobre todo con volúmenes de usuarios tan grandes y con lo que has explicado, pero que en el fondo es... Cuando Sí, escucha a alguien y pero, dice, pero como, "Venga, pues". como decía Javi, nos han copiado. O sea, desde que lanzamos hasta el SIT, teníamos 7 competidores en España y no sé cuántos más en Latinoamérica. O sea, nos habían copiado mucha gente ya. Sí, o sea, es relativamente fácil de Sí, copiar. pero ¿dónde está el valor? ¿En la idea o en la ejecución? ¿No? Sí, Hemos sí, hablado sí, mil sí, veces, sí, ¿no? sí. Lo difícil es la ejecución, ¿no? Entonces, oye, pues levantar la financiación, conseguir equipo, crear producto, hacer infraestructura, conseguir distribución, todo eso yo creo que hay mucho reto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, seguro que nos copiarán y nos intentarán copiar y seguro que alguien hará las cosas bien, ¿no? Pero bueno, nosotros al final tenemos yo creo que la misión bastante clara y la ejecución clara. Y el otro día salía Barsaski, ¿no? Hablando de cómo que no sé si lo leíste ese tweet, ¿no? Que él decía, oye, ¿cómo se puede hacer que alguien o sea, que la inteligencia artificial, como conociéndote Sí. mucho, Su gemelo digital, digamos. su gemelo digital, ¿no? Como Sí. que sea de verdad Sí, sí. pregunta y respuesta, ¿no? Que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga dar otro Sí. punto de vista, etcétera. Eso como, Claro. ¿cuál lejano lo veis? No, eso es Súper totalmente cercano, ya está. doable. Ya funciona. Sí. Ya se puede hacer. Sí. Sí, de hecho nosotros, bueno, uno de nuestros inversores es Paguasol, Sí. también en la última ronda, y justamente una de las conversaciones que teníamos con su equipo era un poco relacionado con esto. Al final tú tienes para determinados personajes, como puede ser Barsaski o como puede ser Gasol, hay mucha información afuera que tú puedes utilizar para entrenar los modelos y que igual que te decíamos antes que te podía contestar como Torrente, también te puede contestar como Barsaski, como Gasol o como quien fuera, ¿no? Entonces es relativamente sencillo poder entrenar esos modelos y que incluso te contesten mejor porque tienen memoria, cosa que nosotros como humanos muchas veces se nos olvida el post que escribí hace 4 años, yo no me acuerdo, pero igual mi gemelo digital sí que se acuerda, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues Meta. Está apostando mucho por eso y ha creado también un ecosistema. Ellos han empezado por el mundo celebrities y hay muchos celebrities que ya están creando como pues ese gemelo digital que replica los mensajes Y sin duda quieren va a haber por ahí. que automáticamente Responda por como ahí. si escribieras a O sea, Pau con- Gasol y entonces Pau Gasol te Correcto. respondiera como... Correcto, por ahí. al final, si quieres hacer un gemelo digital de alguien, tienes que pensar en 2 cosas. Tienes que conseguir su tono
Y su tono con personajes públicos es muy fácil. Si tú pones lo de la barra amigos que hablábamos antes, puedes hablar con el Mion. ¿Por qué? Porque el Mion, pues hay un montón de textos escritos y te coge el tono del Mion o el de Yoda y lo hace perfectamente, o el de Torrente como hablábamos. Y la segunda parte es la parte de conocimiento. Y al final el conocimiento va de tener todo lo que ha escrito esa persona o todo lo que ha dicho esa persona en un sitio y poder hacer lo que se llama retrieval, ¿no? Recuperar ese contexto para poder dárselo. Eso es súper fácil, no es fácil, es técnicamente fácil de hacer a día de hoy. Lo que es acojonante, tío, de esta industria, que a mí sí me recuerda a los años 2000, de, hostia, esto es La velocidad. la velocidad, todo por Sí. explotar, o sea, es un mundo que de verdad no sabes dónde está la... Claro, pues eso es algo que... ¿Por qué me meto yo en esto cuando estaba tan tranquilo con mis casitas? Pues básicamente porque veo un poco el tsunami que viene aquí y a mí el mundo de 2000 de Internet me pilló todavía en la universidad, el de los móviles me pilló haciendo otras cosas, pero este no me lo quiero perder, ¿no? O sea, aquí realmente hay un tsunami y tal. La gran diferencia, que os he dicho antes, es la velocidad, ¿no? Y yo muchas veces se lo digo a Álvaro, yo que viví Tiquetea, y yo lo digo, para mí un día en Lucía es un mes en Tiquetea, a nivel de la velocidad, de lo que pasan las cosas, de los competidores, los competidores lanzando cosas. Entonces, es una velocidad tan vertiginosa que te obliga a ir a un ritmo frenético o estás fuera, ¿no? Y sobre todo, nosotros en el contexto ahí, o sea, somos los más grandes a nivel mundial, todos esos competidores que nos copiaron al principio han desaparecido y hemos entrado en la liga de competir con los mayores y con los grandes. Pero claro, un poco como hablabas tú antes con Tiquetea y Eventbrite, con un nivel de recursos que no es el nuestro. Entonces nosotros tenemos que ser hiper creativos, hiper ágiles, hiper flexibles en cómo ofrecemos un producto igual o mejor que ellos, porque a nuestro usuario le da igual que yo tenga de funding 13 millones o que tenga 1.300, pero cómo lo ofreces competitivo sin yo morir por el camino. O sea, sin morir ¿Cuánto ha levantado la competencia? 1.300, o sea, nuestro competidor más cercano por definición, producto, estilo y todo, tiene 1.300 millones. 1.300 millones. ¿Cómo se llama? Es Inflection AI, su producto se llama Pi. Es de Mustafa Soliman, que fue fundador de DeepMind. Poca cosa. A ver, Entonces, tío, una afición. Un listillo. Es de un listillo. Claro, y el de Cosla este nos acojona, porque claro, todo lo otro, ¿no? Que claro, para un español, ¿no? Esto, yo ahora os explico, a mí me han pasado casos de esta... O sea, yo que estoy viendo como inversor de inteligencia artificial... Ay, perdón, Sí. como inversor. O Business Angel, con For Founders, con Business Angel, ¿cómo lo veo? Claro, te viene alguien y te dice, no, que estoy montando ex-Googles. Cosa de puta, no, que traducción automática, doblaje automático, pum, 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 pum. Y mientras que te lo miras, tal, en una semana, hostia, han aparecido 3 competidores. La semana siguiente, oye, vamos a quedar que nos lo expliquen, ¿no? Pues una semana. Semana siguiente es que en el Twitter uno ha sacado una imagen virtual hablando, o sea, ya todo, se han salido 10 competidores y uno acaba de levantar 100 millones. Y tú, claro, dices, tío, que esto va a tal velocidad que incluso a un inversor más racional dice, yo me tengo que salir de esta carrera porque yo no estoy preparado para... Claro. Pero normalmente tú que tienes mucha experiencia más a la hora de invertir en tan early stage, al final lo que decís siempre los que invertís muy en early es, tío, tú al principio lo que apuestas es por el equipo, ¿no? Sí. Y que más o menos lo que te cuentan tenga sentido, que el sector de la industria tenga sentido, pero al final tú apuestas por el equipo y en su capacidad de ejecución, ¿no? Sí, pero eso es lo que yo veo que luego muchos inversores... Yo, por ejemplo, vino un Rocket, un proyecto se llama Videx, hace 2 años, que te crea vídeos con tu cara y con tu voz, y entonces tú le escribes y te escribe vídeos. No hace vídeos de onboarding, ¿qué tal? La verdad que mola, y está creciendo de la hostia. Pero claro, entonces los inversores dicen, ay, es que hay un americano que tiene 500 millones de funding y tú tienes 100.000, ¿no? O has tenido 200.000. Y claro, y eso, claro, Sí. muchos inversores les echa para atrás, ¿no? Pero eso también ha jugado, o sea, a nuestro favor. O sea, para todos esos copycats que salieron, ha jugado a nuestro favor, porque habría gente que intentara levantar con nuestro mismo pitch y diría, pues que ya están los de Lucía que tienen 13 millones. Y luego, respecto a Pi, pues lo que sale es, oye, pues que nosotros tenemos órdenes de magnitud más distribución que ellos, con un coste de servicio más barato que el suyo, entonces eso al final también es atractivo, ¿no? Que de sus 1.300 millones, probablemente 1.000, se los vayan a gastar en chips de Nvidia para poder entrenar su propio modelo fundacional, ¿no? Entonces, y la duda es, oye, ¿el usuario va a notar la diferencia tanto como para que prefiera su modelo fundacional a ChatGPT? Sí. Pues nosotros decimos, mira, yo no voy a jugar esa carrera, yo me centro en utilizar Esto es lo que le pasa a Videx también, que el que ha levantado 500 millones en Estados Unidos está creando sus propios modelos y dice, tío, porque estás gastándose 500 kilos, pero que 400 van destinados a otra cosa, ¿no? Claro. Sí, pero... Justo. Muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que el inversor a veces, tío, nos cuesta, ¿no? Decir, hostia, si es core o no. Es un poco lo que tú dices de Amazon. ¿Voy a tirar de tercero o no? Claro. ¿No? Voy a tirar de Amazon o de... Y luego hay mucho riesgo, ¿no? O sea, estábamos otro día en el Dev Day de OpenAI, que no sé si más o menos lo visteis,
estábamos hablando con uno de nuestros fondos, que no podemos decir, allí denominaron al Dev Day la boda roja de startups. Hubo literalmente gente que cerró su startup funded por este fondo ese día según terminó el evento, porque luego la gente está muy a tal velocidad de delivery que si de repente has invertido en una tecnología para hacer analytics, has invertido en una tecnología, te has matado. Entonces nosotros fuimos súper intencionales desde el principio de cómo diseñamos un producto que sea capaz de ride the wave, ¿no? Era el surfear la ola, es decir, cómo conseguimos mantener la ola para poder siempre usar lo último sin tener que casarnos con nadie y centrarnos en lo que creemos que va a ser, que es la aplicación, o sea, es la distribución y el dar servicio a usuarios. ¿Y esto el equipo cómo lo siente? Porque, o sea, lo que estás diciendo es que en un día vas... Pues mira, una anécdota ahí. O sea, yo creo que tenemos un equipo súper bueno, súper comprometido y creo que entienden esto desde el principio. Hemos sido muy transparentes con ellos. Pero hacemos nuestro primer retreat todos juntos ahí el equipo en una sala. ¿Cuántos sois? A día de hoy somos 11. Ahora tenemos un poco menos, pero vamos, estamos todos en una sala, les contamos el plan, vamos a empezar a hacer un plan mensual. 3 meses no llegamos, pero mensual. Y este es el plan para el próximo mes. Estos son los objetivos, tal, no sé qué. Todos muy contentos. Por la tarde tenemos una actividad muy divertida. Vamos a hacer un workshop, todo muy divertido. Al mediodía tengo una llamada que no me esperaba, que cambia absolutamente todo. Les vuelvo a llamar, le llamo primero a los co-founders de la sala y digo, oye, ha pasado esto, que igual tenemos que cambiar un poco. Y tenemos que llamar a todo el equipo y decir, lo que hemos hecho esta mañana Olvídate. ya no aplica. Cero de lo que aplica. Y así llevamos desde marzo, o desde abril cuando salimos luego. Bueno. Mentalmente tienen que estar preparados, tío, porque yo en 3 días les digo una cosa, al cabo de un mes les digo otra y les explota la cabeza, tío. Pues. Pero yo creo que también se divierten, ¿no? O sea, Sí, es duro, pero creo que si bien gestionado también es muy divertido lo que estamos haciendo. O sea, ser capaces de ser los más grandes, ser capaces de tener, o sea, de innovar y creo que es súper divertido. Es un proyecto que es muy bonito. Oye, 11 tíos, 10 kilos, tenéis ahora... ¿Cuánto? 13 kilos, no sé, ¿cuánto... Si no sé si lo podéis decir o no, pero ¿cuánto os cuesta en máquinas? ¿No? En máquinas o servicios. Es caro. Mucho. Es caro. Claro, entiendo que gran parte de la ronda va a pagar. O sea, que O sea, estos volúmenes es caro. Y es caro. Vamos, puedes meter a ver las tarifas de lo que cobran las APIs de WhatsApp y Meta y es caro dar el volumen de mensajes que damos nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos lo suficiente como para poder... estar tranquilos durante una temporada y trabajar en crear la empresa, en el producto y seguir creciendo. En vuestro caso, ¿qué sería una temporada? ¿Estamos hablando de meses? ¿Estamos hablando...? Bueno, depende de lo que crezca, hemos, ¿no? hemos Pero... levantado 3 rondas en 6 meses. Claro. Pero, por ejemplo, otra cosa que dicen los inversores, no tenéis que tener en caja 18 meses. Eso no aplica en nuestro caso. En vuestro caso va a Vale, ser... Haz el cálculo, un mes, un día. Oye, la verdad que espectacular el caso, tío, de Superinteresante. Lucía. También la experiencia tuya de haber vendido y la raíz de cómo se conecta, ¿no? Esa venta Claro. con Lucía, cómo podéis ser top mundiales, ¿no? En esta historia. La verdad que muy, muy chulo, tío. La verdad que felicidades a los dos Gracias. y a todo el equipo Gracias. de Lucía. A ver cómo evoluciona este contenido, ¿no? Porque es lo típico que hoy es así, pero dicho esto, pues dentro Ya, de 3 pero- meses vayamos a saber Pero dónde estamos. sí, yo creo que seguramente de aquí a un año sea totalmente diferente, pero Seguro. mola la historia, ¿no? Sí, De... Joder, tío, es que eso es lo que tú dices, tío. Tampoco tienes... No hay... Joder, tú llevas mucho tiempo yo también en el sector. No tienes tantas oportunidades de subirte a trenes Claro. y luego ya veremos cómo acaba, ¿no, tío? O Sí, sea, sí. tío, acabará como tenga que Que acabar, lo tío. quiten, lo baila. Claro que sí, tío. O sea, joder, poner codearte, ¿no? Que el Mark Zuckerberg sepa de vosotros, ¿no? Sí, sí, Desde sí. tal, pues, tío, pues yo qué sé, tío. Ya está. A pasarlo bien, o sea que... Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a vosotros.